Un chico se despierta con una bofetada en la cabeza. Su padre, decepcionado, decía que era la vergüenza familiar, pero no sabían que Euron podía dominar todas las artes marciales del mundo. En el reino de Crisis, en la frontera norte, un ejército avanza. El duque Elian está asombrado, gritando que es increíble. Los zombies se levantan y caminan hacia ellos. Elian dice que sus números son increíbles y traen la niebla venenosa de la pesadilla. Un soldado le indica al duque que mire arriba, y él se sorprende incluso ante la muerte. El caballero Durayan está presente. Ni siquiera entre los 10 caballeros de élite que luchan por los vivos, alguien puede garantizar la victoria contra él. Dice que con su fuerza actual no pueden ganar. Deberían retirarse para resistir un rato. Elian responde que no pueden, ya que la muralla está dañada, y si la puerta cae, su reino estará perdido. No importa el sacrificio que hagan hoy, deben contenerlos. Pero entonces algo pasa rápidamente a su lado. Un joven cabalga con su capa carmesí, atravesando el campo de batalla. Elian pregunta quién avanza tan descuidadamente, y el soldado lo reconoce. Es su refuerzo de las rocas del sur, el marqués Euron, el único que lucha con dagas. El soldado intenta decir que su oponente es Durian. Una daga simple nunca podría causar daño hasta que el arma se hunde en el zombie. Se hunde, cortando al no muerto. Elian está sorprendido, y el caballero se pregunta si Durian se fusionaba. Quiere saber cómo es posible. Euron lanza sus dagas, cada una golpea a los zombies y disuelve sus formas monstruosas, derritiéndolos con un solo golpe, haciendo que la gente se pregunte si es un santo enviado desde los cielos. Euron cree que están siendo ridículos. Solo tomaba lo que era bueno para el cuerpo. 6 meses antes, el joven despierta de repente. Se pregunta dónde está. Una doncella se acerca al joven maestro. Yurin levanta la cabeza y dice que es hermosa, pero su ropa es rara y lleva espada. La mujer pregunta cómo está el joven maestro, ya que iba a llamar al sacerdote. Yurin levanta la mano, captando la atención de la mujer, diciendo que solo quiere preguntar algo, pero la chica ya se fue. Se levanta de la cama, preguntándose dónde está, hasta que mira al lado. Al ver su figura gorda en un espejo, se pregunta dónde quedó su joven y apuesto aspecto y por qué es un niño gordo. Sin entender, el joven piensa que es un sueño, y que si duerme otra vez, tal vez despierte. El sacerdote se acerca y dice que el joven maestro ha despertado. Mientras tanto, un hombre entra y lo llama bastardo porque la desgracia que manchó el nombre de su familia al fin despertó. El sacerdote le dice al señor que acaba de despertar y que el castigo puede esperar. El hombre gruñe un poco, y el sacerdote dice que para alguien a quien golpeó hasta dejarlo inconsciente, no está muy herido. Su mente está estable, y la mayoría de sus heridas sanaron, lo cual es un alivio. Sin embargo, el señor grita que preferiría que estuviera muerto porque intentó agredir a su prometida. Es una bestia. Ahora tiene 19 años y debe madurar. Incluso su hermano menor ya despertó su aura, pero el mayor sigue gordo y sin energía. Euron repite esto, muy sorprendido. El señor se vuelve, advirtiendo que una vez que se recupere, debe ir a ella y suplicarle perdón. Euron la repite, y su padre responde que es su esposa Ilia, y si ella no lo perdona, será verdaderamente castigado, preguntándole si lo entiende. Y el protagonista acepta. El señor advierte que debe dejar de deshonrar el nombre familiar. Euron tiembla de miedo, preguntándose si esta es su identidad, así que debe ser Wellington Rocks. El señor se sorprende al ser llamado por su nombre, llamándolo mocoso y abofeteándolo por atreverse a llamar a su padre por su nombre. El grandullón fue golpeado. Durante varios segundos, el sacerdote intenta calmar a su señor, pero sin éxito. Jiren piensa que no puede ser. Esto debe ser un sueño. Recuperando la conciencia después de un rato, se levanta, sobresaltado. Se pregunta por qué sigue sin despertar en el mundo real. La mujer se acerca y pregunta si ya despertó. Uren llama a Aaron. Y la mujer responde, pero se confunde cuando él no hace más contacto. El protagonista pregunta si está atrapado allí porque se metió con Ilia y fue noqueado. Aaron lo confirma, pero pregunta por qué habla tan formal. Yurin asiente y pregunta si realmente lo golpearon así. La mujer lo confirma, añadiendo que para ser exactos, él atacó a Lady Ilia y ella lo dejó inconsciente. El protagonista maldice su vida, dejando a la chica perpleja mientras grita que está arruinado porque, sin duda, de alguna manera, fue transportado al web novel que escribió, pero no como el protagonista. Como el villano que avergüenza al protagonista y pierde su vida miserablemente, quejándose de que este no puede ser su destino. Eren llama a su joven amo, pero él sigue alterado, diciendo que esto no es un webtoon. Una palabra desconocida para la mujer. Euron cree que el cuerpo que posee es inútil, sin talento, habilidad ni esfuerzo. Viviendo solo por el prestigio familiar, pierde a su prometida ante el protagonista. Intenta emboscarlo para vengarse, pero es derrotado otra vez. Y de manera patética, pierde la vida. En un callejón sin nombre, Yorin se pregunta cómo sobrevivir en un mundo incierto, reflexionando que es un mundo de fantasía y que no tiene idea de las habilidades de este tipo gordo. Pero al menos sabe de los encuentros predestinados y los objetos que el protagonista no tiene. Así que decide prepararse rápido. Al levantarse, su mal manejo del centro de gravedad de su cuerpo pesado lo obstaculiza. Eren pregunta si el joven maestro está bien. Yoren dice que no, pero nota algo distinto. La chica le dice que debería descansar.
El protagonista piensa que no lo vio antes, por eso frunce el ceño. La pantalla del sistema está junto a Eren. Muestra que las habilidades de la chica son espada rápida, claro, espejo mental y adaptación de aura. La chica llama al joven maestro otra vez. Jürgen lo niega, diciendo que estuvo loco por un momento, pero que ahora está bien y que ella debería atender sus tareas. Eren asiente y se da la vuelta para irse. Mientras el protagonista la observa, piensa en espada rápida. Originalmente, Eren era un personaje más fuerte y talentoso que los caballeros comunes. Pero él quiere saber qué es esta afinidad, que está en cero. Se pregunta si es un simulador de citas y si apareció porque jugó demasiados juegos de ese estilo. Quiere saber qué tipo de mundo es este. El protagonista reflexiona, considerando el comportamiento habitual de Jiren y la afinidad positiva. No era lo importante. Viendo su cuerpo en el espejo mientras espera la pantalla del sistema, grita sí. Observa su pantalla de estado con la habilidad del Ojo de la Creación y los 4 cielos del clan Tang, pensando que tiene habilidades especiales, pero destaca la de los 4 cielos del clan Tang. Era de ese webtoon Wuxia que adoraba porque la heroína era muy hermosa. Es el clan que se especializa en venenos y armas ocultas. La construcción del mundo era una mezcla, pero decide esperar porque si consigue las artes marciales de los 4 cielos del clan Tang, tendría una gran oportunidad de sobrevivir allí. Era un arte marcial de una secta famosa en la provincia de los 4 cielos. En novelas Wuxia, conocida por venenos y asesinatos silenciosos. Se pregunta por qué está aquí si es un mundo de fantasía medieval, pero esto significa que puede desbloquear habilidades. Wellington va a su habitación hasta que Aaron lo llama. Inquiere si su hijo ya ha despertado y la joven asiente. Wellington indaga sobre su estado. Aaron responde que todavía no parece encontrarse completamente bien. Cayó al intentar levantarse y su estado general parecía malo. Wellington menciona que el padre Helio dijo que la herida no era grave, pero su hijo parecía raro porque antes, si le pedían disculparse con Ilia, habría hecho un berrinche. Pero ahora, extrañamente, lo aceptó. Su carácter sigue igual, solo estaba aturdido. Mañana podría estar furioso, buscando venganza contra Ilia. Aaron dice que su joven maestro mejorará gradualmente. Wellington se da la vuelta molesto, dejando a la chica sorprendida. Dice que incluso su propio padre se había rendido, pero la chica aún creía que él debería compadecerse de ella y dejarla vivir como caballero, preguntándose lo difícil que era estar bajo su sombra. Pero Eren cree que no, porque hoy el joven maestro parecía distinto de alguna forma, y era difícil de explicar. Antes Eren gritó, preguntando de qué hablaba. El protagonista dijo que solo quería ejercitarse un poco y que ella debería mostrarle el camino. Eren preguntó si realmente iba a entrenar ahora, y Jiren confirmó, preguntando cuál era el problema. Su habilidad del Ojo del Creador le permitía ver estados, pero no sabía cómo desbloquear las artes marciales del clan Tang de Sichuan. Quizás era por su obesidad, así que por ahora solo haría ejercicio hasta encontrar una forma. Yurin pensó que esta mansión era enorme, como varios estadios, y ya estaba cansado, pero si intentaba ejercitarse en su cuarto, su grasa solo volvería a la cama. Definitivamente tenía que dejar de ejercitarse en casa. Además, todos los sirvientes que veía mostraban bastante disgusto hacia él, pero considerando cómo era Yurin antes, no podía culparlos. Continuaron caminando y Yurin preguntó si ya estaban cerca. Aaron respondió que casi llegaban. Este era el tercer centro de entrenamiento, y la mayoría de los caballeros usaban el primero y el segundo. Jiren notó a alguien delante. Vio que la afinidad era 91, con chances de mandarlo al ataúd. Este hombre era Rekka Ulian, quien llamó al joven maestro, preguntando qué lo traía a su sala de entrenamiento. Yaren lo reconoció de inmediato y el hombre se rió, diciendo que era un honor que el joven maestro aún lo recordara. Yurin asintió y miró la espada, sorprendido. Entonces, de repente llamó a Aaron. Preguntó si había pasado algo entre ellos. Aaron preguntó si no recordaba que hace unos años, cuando el marqués lo obligó a entrenar, el joven maestro furioso llamó a Rekka, un escudero. Rekka blandió una espada mientras reía, y después de eso el marqués se rindió en hacer que entrenara. Euron gritó que era inútil. Rekka lo miró de reojo, pensando en este pedazo de nada sin esperanza. Yurin decidió escaparse. Quería saber si había otro salón de entrenamiento, ya que deseaba usar uno solo. Eren mencionó que este era el cuarto salón, pero estaba tan lejos y los materiales eran tan pobres que probablemente estaría vacío. Uren dijo que era perfecto y que debía ir, ya que si quería bajar de peso, debía hacerlo bien. El guardaespaldas coincidió y le indicó que lo siguiera. Ella mostró el cuarto salón de entrenamiento y Yurin jadeaba por la caminata. Miró abajo, vio una mesa de equipamiento y pensó que el clan Tang de Sichuan se especializaba en lanzar cuchillos. Decidió observar los objetivos frente a él. Jiren apuntó a uno y levantó la daga a la altura de su rostro. Echó el brazo hacia atrás y la lanzó con fuerza, pero la daga rebotó en el suelo, sin llegar al objetivo. Se quejó pensando que podría desbloquearlo, pero vio a Eren detrás. Puso una excusa, diciendo que solo jugaba. Debería desarrollar resistencia básica primero, así que decidió correr unas veces alrededor del salón. Entrenaría solo para que Eren pudiera hacer lo que quisiera. Wellington dudó, incrédulo porque Euron había ido al campo de entrenamiento y empezó a esforzarse.
Era extraño y se preguntaba cuánto duraría. Pasaron 3 semanas y el señor dijo que durante 3 semanas enteras no había dejado de entrenar. El joven había perdido mucho peso y su apariencia había cambiado notablemente, como se esperaba de su hijo. Sin tanta grasa, era atractivo. Se preguntaba si había crecido. En el castillo del protagonista. Pensó que había adelgazado bastante, pero la técnica del clan Tang de Sichuan no se desbloqueaba. Intentaría por un mes, y si no funcionaba, robaría algunos encuentros afortunados del protagonista. Erin llegó de repente con la cena, y el joven le agradeció. Era sopa de shirin, rica en nutrientes, ideal para quemar grasa y desarrollar músculo. Yurin se quejó de la comida, y Eren le preguntó si estaba harto. El protagonista confirmó que no había comido otra cosa en 3 semanas, y la chica llamó al joven amo. Ella quería saber qué deseaba realmente, perder peso o ser caballero. Jiren respondió que quería ser caballero, y Eren comentó que en este territorio, incluso el marqués comía sopa de shirin tras entrenar. Así que el joven amo debería dejar de quejarse y comer la sopa. Euron aceptó las órdenes con desgana. Creía que vivía y aprendía, pero se preguntaba qué antigua costumbre era esta. De todas formas, esta sopa le ayudaba a perder grasa, así que la comería por ahora. Tomó un poco con una cuchara y lo llevó a su boca. Jiren notó algo diferente y se preguntó qué era, porque hoy el traje Kirin sabía un poco diferente. Una pantalla del sistema apareció ante él, advirtiendo que había ingerido veneno, pero otra notificación surgió enseguida. El protagonista cumplió la condición para desbloquear la habilidad del clan Sichuan Tang. La habilidad se desbloqueó, dejando al protagonista incrédulo. De repente, el marqués notó que alguien llamaba a la puerta y le dijo que pasara. Su esposa anunció que había traído té. Kana, su segunda esposa, preguntó qué miraba con tanta atención. Wellington respondió que pensaba en lo hermoso que era el jardín. Kana dijo que lo cuidaba con atención, y su esposo elogió sus habilidades. Pero ella lo abrazó de repente, preguntando cuándo elegiría a Colin como heredero. Como mencioné antes, ya que estaba decidido, sería bueno hacerlo pronto. Wellington resistió el abrazo y llamó a Kenna, advirtiendo que tomaría más tiempo. Kaina preguntó por qué, ya que él dijo que lo nombraría el mes pasado. El señor lo confirmó, pero probablemente ella también lo oyó. Recientemente, parecía que Yurin finalmente había entrado en razón, y él era el hijo mayor de la casa Rox. Si realmente se esforzara, podría ser un buen sucesor. Kana coincidió y mencionó que también había oído mucho. Estaba preocupada, pero parecía haberse recuperado, lo cual debe ser un alivio para su esposo. Wellington comentó que era curioso pensar que, tras ser golpeado por su prometida, realmente despertó. Pero Kana preguntó qué haría con el sucesor. El señor mencionó que Euron solo llevaba 3 semanas entrenando y que era mejor observar más, pero prometió que si Euron volvía a sus viejas costumbres, le daría el título de heredero a Colin enseguida. Kana mencionó que iría a su habitación primero y que él debía acabar su trabajo pronto. Al salir de la habitación del duque, se mordió el labio con rabia. Llamó a Urim y le dijo que solo esperara y viera. De vuelta en su habitación, el protagonista estaba impresionado de haber desbloqueado la habilidad. Luego afirmó que la familia Tang de Sichuan se especializaba en venenos, y la condición para desbloquearla era ingerir veneno. Al detenerse a pensar, volvió a mirar el estado del supe. Tenía un icono y quería saber qué había sobre él. Al mirarlo, el texto se desplazó abajo. Vio que incluso mostraba una hierba Hanyang usada para la parálisis. El joven parecía emocionado, y Eren se veía confundido, queriendo saber por qué el joven maestro no comía. Jiren dijo que iba a comer y tomó otra cucharada. Mientras masticaba, pensó más, preguntándose quién había puesto el veneno. Como Yuren no solía ser vencido por el veneno, algo cambió el curso de la historia, y al pensarlo, algo aún no había pasado. Recordó a su padre junto a Colin. Se preguntó por qué su padre aún no había nombrado oficialmente a Colin como liebre, y si era porque había comenzado a entrenar. En cualquier caso, esto y el Fu probablemente vinieron de ese lado. Tragando el último bocado, de repente apareció otra pantalla del sistema frente a él. Notó que se cumplieron las condiciones para el veneno de parálisis débil. El joven dijo que había terminado de comer. Esto estaba tan rico que casi me hace llorar. Eren se sorprendió. Yurin pidió estar sola un rato y preguntó si podía irse. El guardaespaldas asintió. Ella le pidió que descansara porque lo vería mañana, y Yuren asintió, deseándole buenas noches. Al salir, el joven se giró al espejo. Dijo que revisaría el clan Tang de Sichuan. Ordenó que el ojo del creador apareciera ya. El sistema mostró su estado y la tasa de sincronización, que bajó a 97. Uren comentó que era una interfaz lista, y que si se enfocaba solo en la parte con un icono de más. Vio que ahora tenía artes marciales de veneno y habilidades de armas ocultas. Primero, decidió revisar eso. Solo la habilidad de parálisis de trigo estaba desbloqueada, pero no tenía técnica interna. El protagonista mencionó que había muchos venenos y que debía desplazarse hacia abajo hasta ver que el veneno final era la invisibilidad. Esto indica que debe desbloquear los iniciales primero, ya que es un sistema por niveles. Para lograr la habilidad básica, parálisis de trigo, se necesita una técnica interna. Tiene sentido, ya que el clan Tang de Sichuan usaba energía interna para almacenar venenos.
Y ahora revisaría las artes marciales. Había 3 artes marciales: las artes del veneno negro, aguja de trueno y la energía divina de 10.000 venenos. Jiren comentó que era una elección sencilla, sobre todo para un fan del wuxia. Las artes del veneno negro se centran en venenos, el arte de la aguja del trueno en equipo oculto y la energía divina de los 10.000 venenos. La técnica tarda más en mejorar, pero permite potenciar veneno y equipo oculto. Al elegirla, el sistema canalizó energía en él. Uren dijo que era increíble. Los mantras de la técnica simplemente se grabaron en su mente. Tenía que intentar circular la energía de inmediato. Quitándose la camisa y sentándose en la cama, reunió energía en su dantian. El joven notó un flujo extraño a lo largo de su cuerpo. Esto debe ser Kui. Debía guiarlo por sus meridianos y almacenarlo en su dantian para fortalecer su interior. Al día siguiente, el joven terminó su concentración. Exclamó: «Era increíble. Las novelas de artes marciales no mentían sobre entrenar toda la noche sin dormir. Esto era real y no estaba cansado. Pero su cuerpo estaba lleno de energía. Sentía un flujo de Kui alrededor. Podía contar los pájaros fuera de la ventana sin mirar. También sentía una energía cálida en su dantian. Y ahora, si circulaba claramente en su cabeza sin un espejo, la ventana de estado se abriría, mostrando que tenía una estrella en la técnica. El protagonista percibió un aura conocida tras la puerta. Miró hasta que Aaron la abrió, llamando a su joven maestro al venir a despertarlo. Pero como parecía bien, debió no haber dormido. Aaron respondió que simplemente pasó así. Ella dijo que eso no era bueno y que debería descansar para entrenar hoy. El protagonista negó, diciendo que ya iba. Se sentía genial y en buena forma, así que debía entrenar. Eren estuvo de acuerdo e informó que primero haría el desayuno. Salió de la habitación, preguntándose cuándo el joven maestro empezó a ganar músculos. Fuera del campo de entrenamiento, Euron se acercó a las dagas en la mesa. Murmuró: «Es cierto». Al recoger una daga para lanzarla, notó algo distinto. Frente a sus ojos había una mira, como en los juegos de disparos en primera persona. Apuntó con precisión al objetivo, moviendo su cuerpo rápido mientras Eren observaba. Preocupado, Yurin lanzó el arma y acertó, liberando un aura púrpura. Luego dijo que realmente lo hizo, y el guardia estaba impresionado. El protagonista también liberó las armas ocultas del sistema. Eren llamó al joven maestro, cuestionando qué había hecho. El protagonista dijo que tampoco sabía, pensando que el entrenamiento del mes pasado empezaba a notarse. Ella, asombrada, respondió que no era posible. Aaron pensó que era la primera vez que la veía así, y se preguntó si debería intentarlo otra vez. Sostuvo el puñal de nuevo. Pensó que al lanzar algo, sentía su energía interna surgir desde su dantian. Fue bueno porque esta vez lanzaría más rápido y con más fuerza. Lo lanzó de nuevo al objetivo, incrustando el puñal. El objetivo incluso se rompió. Aaron estaba asombrado por esto, y el protagonista sonreía. Pensó que tener puntería como en un juego era usar un truco. Créelo o no, hubo un juego de primera persona llamado Battle Attack y ganó el torneo del cibercafé. Aaron preguntó qué era eso. El protagonista quería saber si ella notaba algo diferente en él, y la guardia repitió su pregunta. Ella dijo que sí, y aparte de que había perdido más peso que ayer, no podía decir más. El protagonista preguntó sobre perder peso. Aaron confirmó, diciendo que entrenaba diario y tomaba sopa de churine, pero hoy había cambiado más notablemente. La protagonista estaba confundida, preguntándose si ella no sentía la energía fluyendo en su cuerpo. Esto significaba que en este mundo, solo él podía usarla y nadie más podía notarla. Había obtenido un poder increíble. Se rió, pensando si debía seguir practicando. Golpeó el blanco 2 veces con facilidad. Dijo que esta vez intentaría algo diferente. Insertó una daga en el mango de otra. Lo declaró perfecto, asombrando a su guardia una vez más, quien preguntó si podía intentarlo una vez. Sosteniendo la daga y apuntando tranquila, la chica la lanzó fuerte, pero no dio en el blanco ni golpeó el costado. Jiren comentó que había algo que ella no lograba, y la chica se frustró. Entonces el joven notó algo. Una ventana de estado apareció sobre su cabeza. Ella desbloqueó la habilidad de corte directo. El protagonista repitió que se podía hacer con cualquier arma. Dijo que lo intentaría, mientras Eren se molestaba porque no le funcionaba. Se preguntó si debería intentarlo con esto. Le dijo a Eren que se apartara por un momento. Ella preguntó qué tenía en la mano. Con una espada de madera rota en mano, el protagonista la alzó al máximo, sintiendo energía interna fluir desde su dantian hasta su brazo. Así lo lanzó, ejecutando el corte directo. Esa espada rota se incrustó en el centro del objetivo y destrozó todo a su alrededor. Eren estaba impresionada y preguntó qué demonios era eso, queriendo saber qué tipo de poder tenía el joven maestro. Jiren respondió que no estaba seguro, tal vez solo práctica. Su guardaespaldas dijo que era imposible que fuera solo eso. El protagonista comentó que sabía de ella, informando sobre su entrenamiento a su padre, así que tenía un favor que pedir. Él pidió mantener esto en secreto un tiempo. Eren preguntó por qué, y Uren respondió que estaba probando cosas y se explicaría luego, así que debía esperar. Ella simplemente aceptó, y así pasó el día. El personal de la casa se despidió, diciendo buen trabajo y que se verían mañana. La misma rutina ocurrió con un hombre llamado Perú, quien simplemente lo aceptó. Caminando tranquilo, cambió de rumbo. Yurin lo miró con expresión fría, luego decidió usar el ojo del creador sobre él.
Este era Perú con cero afinidad. El poder del toque venenoso y movimiento ágil. Uren dijo que esta habilidad le permitía poner veneno en su comida, y definitivamente era este tipo. Finalmente haría la prueba real, ya que la flecha en su mano iría directo a él. Susurrando la invocación del veneno paralímpico lítico, su aura descendió a sus 2 dedos índices. Perú sintió algo raro en su cuerpo. Se giró gritando que no podía moverse. El protagonista se acercó al hombre inconsciente, diciendo que la prueba fue un éxito. Vio que duraba 1 hora y decidió mover al hombre primero, cargándolo en su espalda. Mientras la fuerza se iba a otro lado, Perú sufría. El protagonista le pidió que reaccionara. Quería saber si había recuperado la conciencia, y sabía quién era. Perú temblaba de miedo, y el protagonista dijo que si quería vivir, debía responder bien, preguntando si había sido él quien envenenó su sopa. Tenía preguntas para este hombre. Perú debía parpadear 1 vez si era correcto, y 2 si no. Le preguntó si entendía, y Perú parpadeó 1 vez. El protagonista decidió preguntar otra vez, queriendo saber si él fue quien envenenó su sopa. Perú lo miró fríamente y parpadeó 1 vez. Euron preguntó si el veneno que le dieron era la hierba Hanyang. Perú se estremeció y parpadeó de nuevo. Pasando a la siguiente pregunta, el protagonista preguntó si quien lo envió era el marqués Kana. Yurin se sorprendió, pues Perú lo negó. Le dijo al hombre que no mintiera porque lo sabría todo, y si mentía, no viviría mucho más. Ahora le preguntaría otra vez, queriendo saber si la señora Kanja dio la orden. Perú se asustó aún más y lo negó 1 vez más. El protagonista pensó que no parecía estar mintiendo y quería saber quién era, pero actuaría por un tiempo, diciéndole que comiera y tragara esto porque se llamaba el veneno inicial. El hombre tragó, y el protagonista le dijo que desde ahora le quedaba 1 mes exacto. Si no tomaba el antídoto que tenía desde el mes pasado, sus órganos se derretirían, así que por ahora era mejor seguir sus órdenes. Preguntó si entendía y Perú asintió. Luego, el protagonista tocó su cabeza, intentando liberar el veneno paralizante. El hombre ya no está limitado. El protagonista le dice que ya puede moverse y hablar, y Perú asiente. Yurin dice que preguntará otra vez, queriendo saber quién lo envió. Perú tiembla de miedo, diciendo que fue el comandante de los caballeros, el titán viviente de Karok. Ordenó que el joven maestro muriera como soldado antes de fin de año. El protagonista cree que es el hermano mayor de Kaena, nombrado comandante por sus conexiones, pero eso no importaba. Le da un papel a su nuevo subordinado. Entonces, Perú pregunta si no eran todos venenos. El protagonista piensa que pocas personas saben tanto como este tipo. Luego le indica que alguien como él podría conseguirlos en el mercado negro y debería usar el dinero de Karox. Debe traer todos los venenos, empezando por el que ya tiene, para mañana en la noche. Perú pregunta por qué necesita tantos venenos. Jiren responde, preguntando cuándo le permitió hacer preguntas. El subordinado solo asiente. Con vacilación, Jiren se da la vuelta, diciendo que deberían irse rápido, y además, desde hoy, todas sus sopas medicinales deben tener mucha hierba genian. Perú está totalmente sorprendido. En su cuarto, el protagonista dice que fue increíble y que las artes marciales son muy fuertes. Sin embargo, cayó en su veneno inicial, donde solo recogió unas hojas. Perú lo creyó. Ahora debe aprender rápido las artes marciales de los 4 tanks celestiales. Si las cosas fueran diferentes, escribió, ocurrirían eventos terribles en el mundo. Después de un día entero, Perú llama al joven maestro y dice que trajo todas las hierbas venenosas disponibles, dejando algo de ginseng y hojas en la mesa. El protagonista dijo que era hierba Hanyang, enredadera verde inversa y hoja de tinta de cuervo. Perú se sorprende, preguntando cómo lo sabía, ya que todas eran hierbas tóxicas raras. Urine comenta que era básico y reflexiona que puede verlo todo con la ventana de estado. Luego cambia de tema, preguntando por qué Perú tenía los otros venenos si la hierba Hamian bastaría. Perú dice que la hierba Hamian tarda mucho, y si alguien desarrolla resistencia, puede soportarla. Al mezclarla con la enredadera verde, los efectos se intensifican. El protagonista concluye que al combinar venenos, se fortalecen y son más difíciles de detectar. Al preguntar dónde aprendió Perú sobre venenos, él responde que a los 8 años fue vendido a la familia Tine y aprendió de un maestro en venenos. Había unos 20 niños, pero todos murieron y solo él vivió. Uren piensa que sin afinidad por el veneno, los niños no durarían mucho, y Perú no parece estar agradecido con la familia. Consiguió a alguien útil, diciendo que lo hizo bien y que eso era todo por hoy. Perú agradece al joven maestro y le desea una buena noche. El protagonista se queda solo en la habitación, pensando que era hora de empezar con esas hierbas venenosas. Allí se los comería todos, llevando uno a la boca. El protagonista siente náuseas por el sabor. Su sistema le avisa que todos los venenos han sido ingeridos y que hay un gran peligro. Debe meditar y subir al nivel 2. El protagonista respira profundo, intentando concentrarse al máximo. Tras pasar otro día, Aaron llama a la puerta, avisando que ya es de mañana. Ella nota que el joven maestro ya estaba despierto y se sorprende al verlo sentado en la cama meditando. Se pregunta qué le había pasado a su cuerpo. El protagonista alcanza 2 estrellas y obtiene el tesoro dracónico, el arte marcial y 3 venenos más. Despierta sonriendo.
Ella quiere saber qué demonios le pasó al joven maestro, pero huele un olor extraño y se queja de ello. El protagonista simplemente lo acepta y se rasca la cabeza. Él piensa que era cierto. Cuando la energía interna y las artes marciales suben de nivel, se eliminan muchas impurezas del cuerpo. Luego camina, diciendo que huele un poco y que debería abrir la ventana. Aaron le pide que no lo haga y va al baño. Durante el día, ella guía al joven maestro. Erin se ríe al ver que aprende los movimientos del arte marcial pasos dracónicos, una técnica optimizada de movimiento y evasión usada por la familia Tang. No puede creer que esté aprendiendo algo que solo aparece en las novelas, pensando que por ahora solo imitará los movimientos. Eren llama al joven maestro y se gira, queriendo saber por qué de repente caminaba como un borracho y qué le pasaba a su cuerpo. El protagonista dice que está bien y que no debe preocuparse. Ríe mientras camina de un lado a otro. Eren pregunta si realmente está bien porque va al agujero de entrenamiento 1 hoy y hay muchos caballeros allí. El protagonista dice que estará bien, solo quería observar el entrenamiento de los caballeros y que no debía preocuparse. Erin dice que ya casi llegan. Los caballeros entrenan duro, balanceando sus espadas arriba y abajo, de lado a lado. Un caballero se sorprende y pregunta quién es esa persona, ya que esa mujer es la sirvienta del hijo mayor del joven maestro. Pero quieren saber quién era el joven apuesto detrás de ella. La gente está asombrada, recordando que el joven maestro perdió peso entrenando, queriendo saber qué magia usó para pasar de ser un don nadie. El protagonista cree que no importa si susurran. Su energía interna le permite oír todo. Aaron señala a un chico en el pasillo, concentrado en el entrenamiento. Parecía un aprendiz de caballero, pero su postura era excelente y probablemente sería un novato pronto. Estos movimientos eran formas básicas de esgrima con rocas, así que el joven maestro debería observar bien, mientras Euron nota a ese chico. Era Clyde, un personaje clave en la novela que se vuelve aliado del protagonista. Nunca había escrito su pasado antes de ser encontrado. Clyde balancea su espada de arriba a abajo, y Euron piensa que era interesante para él estar en un lugar como este. De todos modos, una buena oportunidad vendría más tarde. Hoy, esos caballeros con afinidad negativa hacia él se convirtieron en sus sujetos de prueba. Primero, probará un Chengi, eligiendo a un caballero de cabello morado como objetivo. Decide activarlo y el caballero lo siente al instante, cayendo de rodillas mientras otros corren hacia él, queriendo saber qué le pasaba y si necesitaba ir al baño. El hombre lo niega, salivando mientras soporta el dolor. Cae al suelo y los caballeros gritan que deben llamar al sacerdote. Pero de repente el dolor del hombre se desvanece y su jefe pregunta qué pasó. El dolor desapareció. El jefe pregunta si era una broma y le dice que vaya al baño. ¡Al baño! El caballero intenta argumentar que realmente sufría de dolor. Urine dice que fue bueno y esta vez activará la niebla de desintegración del alma, causando miedo y confusión en el objetivo cercano. De repente, un caballero oye un estruendo porque el hombre delante de él se convirtió en un demonio aterrador. Aaron ve a los hombres caídos en el suelo, gritando para que el demonio se vaya. Ella pregunta por qué estaban así en su sueño. El hombre enfrenta a un demonio y un esqueleto que intentan matarlo, maldiciéndolo, pero de repente todo se desvanece. Preguntan qué fue eso. De repente, Euron piensa que no puede dejar que pierdan y que ya fue suficiente prueba por hoy, ya que fue impresionante, así que anuncia que se irá. Aaron pregunta si se va tan pronto, y el protagonista dice que era Moisey allí y que iría al Salón 4 como planeado. En el camino se topan con una chica. Ella dice que llegó un invitado para el joven maestro. Misilia Marcus vino a verlo. La mujer en la ventana dice que esta vez romperá la resistencia de Urine. Al volverse hacia el protagonista, que solo dice su nombre, la chica se sonroja y Euron pregunta si ya llegó. Ilia no lo reconoce y pregunta quién es. Antes, cuando la criada avisó que Ilia Marcus esperaba, el protagonista pensó que era su prometida de carácter fuerte que venía. Probablemente fue entonces cuando ella pidió romper el compromiso, pero Urine seguía negándose y le decía que no pensara así. El joven dice que la situación no tiene solución. De vuelta en la habitación, el protagonista responde que era él, Urin. La chica se sorprende y él comenta que ha pasado tiempo. Ilia escuchó que él perdió peso por el entrenamiento, pero pensó que era falso porque no habían pasado ni 2 meses y él había cambiado tanto. El protagonista dice que fue por su esfuerzo, dejando a Ilia confundida. Tras ser golpeado, Yurin reflexionó mucho tiempo. Luego decidió cambiar su vida. Ilia preguntó si quería pelear otra vez por venganza. ¿Venganza? Pero él se negó. Se arrodilló, agradecido porque ella le hizo entrar en razón y estaba muy arrepentido por lo ocurrido. Dijo que aceptaría si ella quería romper el compromiso. Por eso solo preguntó quién era, ya que no lo reconocía. Euron respondió que era el viejo Nadi de la familia Rox. Nuevamente, se disculpó mucho por todo lo que había hecho. Elia se sorprendió. El protagonista pensó que, en realidad, no era su culpa, sino del dueño original de este cuerpo. La razón de su disculpa era concreta. Elia no era solo una heroína de cabello, tenía la habilidad de la reina de la espada, mejorando su destreza con la espada. Luego, salvaría al protagonista caído y derrotaría al villano final, gracias a su habilidad.
Por eso, aunque el compromiso se rompiera, sería útil restaurar su relación y hacerla su aliada. Pero Ilya le pidió que se levantara, preguntando si realmente hablaba en serio. Yurin asintió y prometió, pero la chica se negó. Ella exigió que lo jurara todo mientras irradiaba un aura aterradora. El protagonista pensó que era una presión sofocante y que había visto esta escena antes. Ilya expresó que no deseaba vivir como antes y que si rompía el acuerdo, lo golpearía. El protagonista estaba confundido, ya que la Ilya original le había dicho esto. No podía respirar. Murmuraba sobre los venenos del arte divino eléctrico. Ilya estaba sorprendida. Mientras el protagonista se levantaba, ella preguntó cómo aguantó su aura, pero él lo aceptó y lo prometió con un toque dulce. Lo juró con una dulce sonrisa. Ilya se sonrojó y se dio la vuelta para irse, diciendo que lo vigilaría. Si cometía otro error, romperían el compromiso, sin importar la razón. El protagonista se sorprendió de que no lo hubieran terminado. En el castillo del señor, Wellington preguntó si había visto a Yurin, y la chica lo confirmó. Él preguntó si ya había decidido. Ilya reafirmó que el compromiso no se rompería sin importar qué. Wellington preguntó por qué. Ilya explicó que su padre siempre decía que las personas no cambian, pero había un rumor de que él había cambiado, y ella tenía curiosidad. Se preguntó si él era el mismo Urine débil pero amable de su infancia. En cambio, se había vuelto alguien completamente diferente, y por eso quería confiar en él esta vez. Wellington preguntó si eso era todo, y la chica asintió. Pero si vuelve a ser un perdedor, lo golpearé hasta que se canse. Wellington comentó que eso era de esperarse, de una gran guerrera, y que debería cuidar de Euron. Ilya decidió seguir su camino, pero el señor le pidió que se quedara unos días más. La chica mencionó que le había dicho a su padre que rompería el compromiso, lo cual era un poco incómodo. Wellington preguntó si vería a Euron antes de irse, pero Ilya dijo que no, ya que él entrenaba y no quería interrumpir. El día pasó, y Euron se preguntó por qué su padre lo llamó. Sacudió la cabeza preguntando quién era, y el protagonista no entendió la pregunta. Wellington se rió entre dientes, diciendo que era una broma y que Yurin realmente había trabajado duro. Pero quería saber si Yurin sabía por qué lo llamaron. Yurin preguntó si era por el inicio de su entrenamiento nocturno. Wellington dijo que sí y que también se había vuelto astuto. Ahora aprenderás esgrima de la familia Rox, dijo. El protagonista llamó al marqués, diciendo que tenía algo nuevo que contar. Su padre preguntó sobre las artes de lanzamiento, ya que Yurin prefería eso en vez de esgrima. El protagonista confirmó, y Wellington dijo que era inaceptable que habilidades vulgares fueran usadas por bandidos. Con esa técnica, no se acercaría a ganar una armadura de caballero o vencer a un monstruo de bajo nivel como un Borak. Uren sugirió apostar si podía cazar un Borak con un puñal. Si Wellington estaba tan seguro, deberían hacerlo. Su padre suspiró, diciendo que era innecesariamente terco. La espada de un guerrero requiere aura para romper las escamas de un Borax. A menos que hayas practicado lanzamientos por 100 años, no podrás perforar las escamas de un Borax. El protagonista comentó que su padre debía estar seguro de ganar, así que debería apostar. Su padre lo llamó imprudente y dijo que aprovecharía la oportunidad para aplastar su obstinación. Al preguntar las condiciones para ganar, Euron respondió que si vencía a Borak con su daga, él mismo gestionaría su entrenamiento, y si fallaba, haría lo que su padre ordenara. A medida que avanzaba el día, el protagonista pensó que era bueno que Eren no hubiera informado sobre su entrenamiento, y que la verdadera prueba sería mañana. Se preguntaba cuántos intentos necesitaría para perforar las escamas de Aborak. Por si acaso, comería hierbas venenosas esta noche y elevaría su cuerpo divino de miríada de venenos a 3 estrellas. Se giró al oír un ruido. Aaron llamó al joven maestro, diciendo que estaba allí para entregar el mensaje del marqués. Mañana al mediodía, el sitio será el primer centro de entrenamiento. Preguntó si incluso ella sabía de la apuesta, y Eren respondió que no solo ella, sino que toda la finca ya lo sabía. Gracias a eso, el lugar estallaba de risa. Todos decían cómo el joven maestro se haría pis de miedo o saldría corriendo al ver a Borak, divirtiéndose mucho al comentarlo. Al final, el joven maestro seguía siendo el enemigo público número 1. Yurin comentó que entonces todos estarían mirando mañana. Aaron confirmó, diciendo que el marqués no se detendría y el centro de entrenamiento estaría lleno. El joven refunfuñó que era el precio de la fama, pero quería saber qué pensaba Eren que pasaría. La chica dijo que probablemente sería el día en que el joven maestro destacaría. Su técnica del cuerpo divino envenenado alcanzó 3 estrellas y llegó la gran hora de la prueba. La gente vitoreaba, gritando ya sea en contra o a favor del joven maestro. Aaron dijo que era embarazoso. Su padre comenzó el evento preguntando si su hijo estaba listo. El joven asintió, pero mencionó que había mucha gente. Wellington mencionó que solo se lo había dicho a su mago, pero la noticia se difundió. No deberías sentirte avergonzado. El mago anunció el inicio y utilizó su magia de invocación básica. Yaren pensó que por fin vería magia en persona. Un rayo golpeó de repente el campo de batalla y una criatura tomó forma entre el humo. El protagonista pensó que había algo aún más increíble que eso. Ver un monstruo que había creado como autor justo frente a él. Un Borak, un monstruo marino de unos 50 metros de altura. La gente pensó que no debían verlo. Era aterrador. El protagonista quedó impresionado.
Así es exactamente como se veía este monstruo. El Borak era algo que se le había ocurrido mientras comía sashimi de pescado morado y estaba lleno de ideas para monstruos. Si no fuera por sus piernas y brazos, incluso sería un poco lindo. El monstruo cargó hacia el joven. Yurin apenas notó el ataque y lo esquivó, moviéndose hacia la espalda de la criatura. La gente estaba asombrada, y el señor dijo que aún no había terminado. El Borax se volteó confundido. El protagonista pensó que solo había atacado sin pensar. No era tan veloz como pensaba. Primero vería cuán duras eran sus escamas, sacando un puñal. Luego notó algo distinto. Había una marca como un blanco que mostraba un punto débil en la criatura. El protagonista decidió lanzar el brazo para arrojar la daga. Su kuei se canalizó en la hoja, golpeando el punto débil. El Borak sintió un dolor fuerte y cayó al suelo, vencido, deteniendo el espectáculo para el público. El protagonista refunfuñó, pensando que había caído con un solo golpe. La gente estaba asombrada, incluso Wellington estaba sorprendido. Todos vitoreaban al joven maestro, diciendo que lo había logrado. El joven maestro venció al Borak y fue tan increíble que lo aplaudieron hasta que una voz gritó «¡Orina, mocoso!», preguntándose cómo lo logró. El protagonista dijo que apuntó con cuidado y golpeó el lugar correcto. Su padre se quejó de que no podía aceptar esto porque un Borax fue derrotado. Una simple daga, y eso era imposible. El protagonista cuestionó si el gran marqués Rox rompería su palabra. Su mago llamó al marqués, diciendo que bajo el brazo del Borax había un lugar sin escamas, y el joven maestro lo había golpeado. Wellington se quejó de que fue suerte, pero el protagonista dijo que una apuesta es una apuesta. Su padre pidió otra ronda, ya que añadiría otra promesa. Si ganaba ahora, cualquier cosa que pidiera cumpliría un deseo, pero si perdía, tendría que regresar y aprender esgrima. Estuvieron de acuerdo, y el protagonista estaba emocionado. Su padre dijo que esta vez su oponente sería un caballero y no un Borak. Le preguntó si aceptaría el desafío ahora. El protagonista dijo que sí, y que no le importaba. Pensó lo contrario, ya que era su oportunidad. Se enfrentaría al comandante de los caballeros Karox, preguntándose si podría quebrar la arrogancia de ese tipo. Todavía quería quedarse con el veneno de Heru, pero debía dejarlo ir por ahora. Wellington dijo que un caballero entrenado sería demasiado para él, así que pondría a un aprendiz en su lugar, lo cual sería justo. El protagonista lo pensó, preguntándose si podría elegir al caballero. Eligió a Clyde como su oponente. El hombre caminó hacia la arena con su espada en la espalda. Luego dijo que el marqués lo había llamado, y Wellington comentó que parecía muy seguro de que le iba a dar una tarea a Clyde. El aprendiz aceptó, diciendo que cumpliría cualquier orden de su señor. Le dijo que corrigiera a ese chico, y Clyde se giró. El joven maestro solo lo saludó con la mano, dejando al aprendiz de esgrima confundido. Wellington preguntó qué pasaba y si no estaba seguro de poder hacerlo. Clyde lo negó, afirmando que haría lo que se le ordenara. El protagonista le dijo que no se preocupara demasiado. Lanzaría solo 3 dagas, y si Clyde bloqueaba todas, ganaría. Wellington preguntó si notaba la arrogancia del chico, e insistió en darle una lección real esta vez. Clyde preparó su espada y los protagonistas rodearon la arena. Los caballeros le dijeron que si perdía, no tendría cena esta noche y tendría que correr 100 vueltas alrededor del campo de entrenamiento. Una voz femenina en la audiencia dijo que el joven maestro podía lograrlo. Él pensó que quien fuera lo apoyaba. Clyde llamó al joven maestro, diciendo que estaba listo, y Euron también se volteó. Preparó su primera daga con intención de apagar las luces, pero notó algo raro. Comparado con su pelea anterior con Borak, Clyde tenía más huecos. Si acertaba en uno, podría acabarlo. No dejaría que eso ocurriera. Lanzó su primera daga. Avanzaría directo. Clyde dijo que estaba bien e intentó defenderse con su espada. Retrocedió 4 pasos. La gente se preguntaba qué sonido era ese. Parecía una explosión de cañón. Wellington pidió que esperara y vio caer la daga al suelo. La recogió, preguntándose cómo podía venir tanto poder de una daga común. Clyde tembló de miedo, su espada fue atravesada. El protagonista le preguntó si estaba listo, ya que vio lo que pasaba si bajaba la guardia. Le avisó que se preparara, porque ahora lanzaría todo. Emanaba una presión que hacía temblar al caballero en entrenamiento. El protagonista pensó que, incluso después de esto, Clyde seguía siendo un personaje principal. No perdería así. Euron decidió que era el momento, preparando su daga para atacar. Esa explosión fuerte ocurrió de nuevo, acercándose al caballero. Clyde intentó contraatacar con su espada, pero una colisión resonante llenó la arena. Mientras el humo se disipaba, la gente miraba asombrada. El marqués no podía creer el resultado. Clyde había caído de rodillas. Ahora temblaba de miedo, su espada rota en 2 pedazos. Entonces lo soltó, dejando al marqués Wellington sin palabras. Llamó a Uren, diciendo que necesitaban hablar a solas. Los protagonistas dijeron que el combate aún no había terminado. Quedaba una daga, y el marqués lo cuestionó, ya que era suficiente. Pero Euron optó por preguntar a Clyde. Llamando a Clyde para que levantara la cabeza, habló a su joven amo.
El protagonista preguntó si terminaría la batalla de esta manera, y si alguien que quería convertirse en caballero aceptaría tal humillación. Ya fuera victoria o derrota, debía blandir su espada hasta un final claro, pues esa era la forma de un caballero. Luego gritó que preguntaría a Clyde otra vez si se rendiría así. El caballero murmuró, llamando al joven amo, pero él exigió que le trajeran otra espada para usar. Levantándose y emanando energía, afirmó que no se rendiría así. Los caballeros estaban asombrados, y el marqués se preguntaba cómo un novato podía despertar su aura de esa manera. Euron pensó que, como era de esperar, en este punto, la habilidad Berserker de Clyde se mostró. Ahora podría probar técnicas más avanzadas. Los oponentes se miraron por unos segundos. Clyde llamó al joven maestro, diciéndole que lanzara su daga. Wellington negó la situación internamente. Para que tal aura se mostrara, era un talento de caballero de alto rango. Preguntándose qué haría Euron, el protagonista solo dijo que estaba bien. Tomando su último puñal, y con toda su fuerza, lo lanzó torpemente hacia el hombre. Clyde se preguntó qué era eso, y por qué era tan lento, gritando que solo se burlaba de él. Luego intentó cortar la daga, pero ésta simplemente se desvió más allá de su espada. Estaba desconcertado, y Wellington se dio cuenta de la situación al ver este estado. La daga se incrustó en el costado de Clyde, casi perforando sus huesos, causando gran dolor al caballero. Cayó al suelo. La gente se preguntaba qué había sido. Fue tan lento. Clyde debería dejar de exagerar, pensaron, dudando si se contenía. Solo porque era el joven maestro, el protagonista pensó que debía haber más fuerza interna, causando un dolor intenso. Su padre llamó a Euron, informándole que hablarían más tarde porque había ganado la apuesta hoy. El protagonista esbozó una sonrisa. Clyde sufría por la herida en su hombro, pero el protagonista lo tocó, diciéndole que esperara un momento. Usando absorción de energía, Clyde notó que el dolor se iba. Agradeció al joven maestro y Euron dijo que no era nada. El caballero se disculpó. Dijo que al principio, cuando la daga voló tan lento, pensó que el joven maestro lo subestimaba, pero no era así, era una técnica precisa. Ni siquiera un maestro podría aprender una técnica así tan rápido, así que debía haber estado ocultando su verdadera fuerza. Preguntó si había alguna facción secreta apuntando a la familia del marqués, y si por eso había ocultado su fuerza hasta ahora. No era de extrañar. Parecía extraño que solo el joven maestro se quedara atrás. Fue un noble sacrificio, pensó Euron. Este tipo siempre amó las teorías de conspiración. Clyde, por su parte, dijo que el joven maestro mostró una actitud admirable al pelear contra esta organización secreta. Si alguna vez necesitaba a Clyde, solo debía pedirlo. El protagonista se preguntó cuándo su favorabilidad había crecido tanto, así que aceptó, diciendo que se verían más tarde. Pensando que Clyde era un berserker amable, Clyde le pidió que confiara en él. Se encargaría de difundir que el joven maestro nunca fue basura y se aseguraría de que todos escucharan los rumores. Estar cerca de Clyde podría ser útil, ya que un día podría completar misiones solo, lo cual sería beneficioso. Erin comentó que el joven maestro había trabajado duro, y Euron le dio las gracias. Ella habló sobre su última técnica, diciendo que nunca había visto algo así. El protagonista dijo que era una nueva habilidad, y le preguntó qué pensaba de ella. Eren comentó que al verlo, pensó que habría perdido si lo enfrentaba sin verlo antes, pero ahora estaba segura de poder bloquearlo. El protagonista pensó que ella presumía, y entre sus habilidades tenía el rasgo de espejo de mente tranquila, raro y poderoso. Yerin respondió que había entrenado como caballero desde niña, y que si no hubiera bajado la guardia, ya sería caballero. Preguntó si estaba contenta con la situación actual. Eren no comprendía por qué la pregunta era tan inesperada. Mientras el día pasaba, Wellington descansaba en su oficina. El protagonista entró en la habitación y preguntó por qué lo había llamado el marqués. Su padre respondió que cuando están solos, puede llamarlo padre. Esta formalidad arruina el ambiente. Euron aceptó, aunque desconcertado. Su padre preguntó qué técnica usó ayer, porque tras buscar en libros, nunca había visto un movimiento tan raro. Solo había entrenado un mes, y aunque fuera un genio, aprender una técnica solo era imposible. Exigió saber qué ocurrió y le pidió que dijera la verdad. El protagonista pensó que no podía decir eso, pero tenía algo bueno listo. Dijo que encontró un libro y su padre preguntó sobre eso. El joven confirmó que, mientras caminaba por la biblioteca estatal buscando manuales, encontró un libro. Preguntándose quién lo dejó en el suelo, se apoyó en la pared. De repente, un libro cayó de la estantería polvorienta. No tenía título en la portada, solo un símbolo raro grabado. El protagonista no lo pensó y lo abrió. Una luz brilló, incrustando algo en su mente. Luego, el libro desapareció. Wellington comentó que esto indicaba que era un tomo mágico. El protagonista asintió. Pensó que un tomo mágico era una regla autoimpuesta, con el poder de un gran mago para transmitir sus técnicas. El señor dijo que el tomo mágico funcionaba así, y aunque no sabía cómo llegó por sus antepasados, hallar este libro fue un golpe de suerte para él. El protagonista lo vio como una ganancia inesperada. Su padre se levantó, diciendo que una promesa era una promesa y que ya no lo obligaría a aprender esgrima.
Como gesto adicional por su promesa, debía decir lo que quería. El protagonista llamó a su padre. Con voz tranquila, expresó su deseo de ser el heredero, dejando a Wellington sorprendido. Sin embargo, si hacía esto, su padre no lo podía asegurar. Wellington pensó un momento y dijo que con su autoridad podría hacerlo. El protagonista preguntó por qué parecía incómodo. Si él fuera sucesor, sería problemático, ya que muchos se opondrían a la casa del marqués, especialmente la joven dama, que causaría revuelo. Así que esta vez cedería. Su padre preguntó, pero aceptó rápido y le dio las gracias. Jiren pensó que, de todas formas, no le interesaba ser sucesor. Si fuera el sucesor, estaría atrapado con el marqués todo el día, recibiendo educación sobre la gestión del Estado, pero prefería usar ese tiempo para mejorar sus habilidades en los 4 cielos del clan Tang y viajar por el mundo para buscar oportunidades. Wellington le pidió otro deseo, y el protagonista expresó que quería formar su propia orden de caballeros. Deseaba tener a Aaron, su mayordomo actual, y a Clyde, quien había luchado con él antes, como sus 2 caballeros. Su padre respondió que no era tan difícil como ser heredero, y Aaron también era un talento valioso, por lo que sería un desperdicio mantenerlo como mayordomo. Debería hacer lo que quisiera, y Euron solo agradeció. El señor preguntó por su mayordomo, ya que no quedaban muchos. Euron mencionó a Perú en la cocina y quería usarlo como mayordomo, pero agradecería que el marqués asumiera la responsabilidad para darle esta oportunidad. Wellington preguntó si pasaba algo, y Euron dijo que lo explicaría luego. Su padre solo aceptó con un suspiro. El protagonista pensó que su padre parecía confiar en él y ni siquiera preguntó. Pensándolo bien, no sabía cómo había crecido su favorabilidad, quizás por ser su hijo. Afuera, el protagonista anunció que desde hoy, ambos eran parte de su orden exclusiva de caballeros. Por ahora, entrenen duro en los ejercicios y den la bienvenida a su nuevo mayordomo, Perú, quien solo pidió que lo cuidaran. Aaron observó en silencio, recordando cuando tuvo una pregunta para el joven maestro ayer. Ella quería saber por qué alguien llamado Perú sería el mayordomo. El protagonista se rascó la cabeza y dijo que era un espía del comandante Kurox del Águila Blanca y la señorita Kana. Aaron mencionó que aunque fuera cierto, no podía confiar en él como mayordomo. El protagonista contestó que Perú solo seguía sus órdenes. Clyde le comentó al joven maestro que tenía una pregunta. Euron dijo que estaba bien y que siguiera. El aspirante a caballero comentó que, aunque solo fueran 2, ya eran una orden de caballería, pero necesitaban un jefe o comandante. Originalmente, el jefe era quien tenía habilidades superiores, pero Eren era delicado y pequeño, no parecía fuerte, así que él debería ser el jefe. El protagonista respondió que tenía razón. El caballero más fuerte debería ser el jefe. Entonces, desde ahora, estos 2 deben luchar. Solo pasaron segundos y Clyde se rindió. Con Aaron con su espada cerca del cuello, ella dijo que sus ataques eran simples y debían mejorar bastante para no rendirse en sus preparativos. Clyde aceptó y dijo que tendría en cuenta ese consejo. El protagonista simplemente aceptó y declaró que con esto, el líder de esta orden de caballeros sería Aaron, y la aplaudió junto con Perú. Perú dijo que prepararía la cena primero, y así pasó el día. El joven pensó que había llegado lejos, pero aún sentía energía y debía probar su nueva técnica. Usando energía interna en lugar de la voz para crear ondas sonoras y enviarlas a las mentes de sus objetivos, una técnica común en historias de Wuxia, luego llamó mentalmente a Perú. Perú respondió al joven maestro girándose, pero notó que no estaba cerca. El protagonista repitió su nombre varias veces más, dejando a su mayordomo desconcertado y asustado. Uren preguntó por qué estaba tan sorprendido, y Perú se quejó de que se volvía loco. Preguntando si era magia negra, el protagonista dijo que era un tipo de comunicación. Perry comentó que, como pensaba, Yu no solo estaba afectado por el veneno, había oído que los magos oscuros podían usar ambos. Así que el joven maestro era de ese tipo. El protagonista se quedó perplejo y le dijo que pensara lo que quisiera. Quería saber si el veneno que pidió la última vez estaba listo, y Perú confirmó la mente de Snake. Un veneno de 100 serpientes venenosas estaba listo. El protagonista le pidió que pusiera bastante veneno en la sopa de celebración. Perú tembló de miedo al oírlo, pero aceptó, diciendo que entendía. Al día siguiente, el protagonista despertó. Tras meditar, suspiró otra vez, pensando que seguía en 3 estrellas y que su energía interna no crecía como esperaba. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta la crisis mundial, así que no tenía más remedio que abandonar el dominio del marqués por ahora. Fue al estudio de su padre y anunció que planeaba irse. Wellington le preguntó, ya que había pasado tiempo desde que se fue y debía estar pensando en alguna ciudad del marquesado. El protagonista confirmó, y su padre le preguntó cuántos días estaría fuera. Uren pensó que iría lejos, pero no lo dijo, así que mencionó que pensaba en una semana. Su padre entendió, ya que había estado entrenando bastante, y le preguntó a quién quería como escolta. El protagonista respondió que realmente no lo necesitaba. Dejó al señor perplejo, quien le recordó que debía ser consciente de su posición, como hijo mayor del marqués de Rox. El protagonista dijo que iba a un pueblo cercano, así que era raro tener escolta. Wellington gritó que aún no sabía lo duro que era el mundo, y que podría haberse fortalecido con el entrenamiento, pero temía al veneno.
El protagonista pensó que los venenos no le afectarían, pero parecía difícil persuadir a este hombre, así que dijo que haría lo que pedía. Su padre entonces preguntó cuándo partiría. El protagonista respondió que sería en unos 2 días, y Wellington decidió que prepararía la escolta en su habitación. Euron pensó que una escolta no serviría, ya que planeaba escabullirse mañana. Al caer el crepúsculo, el protagonista llamó a Perú a su habitación. Le dijo a Perú que haría un viaje, pero que no tenía dinero y le pidió que le trajera algo. Perú debe tener el dinero que los cocodrilos le dieron para comprar pociones caras. Le preguntó si no pensaba entregarlo. Perú lo negó y dijo que era un honor, así que lo traería igual. El protagonista preguntó si tenía algo más, porque vio que Perú tenía una bolsa de subespacio cuando trajo hierbas venenosas antes. Era un objeto común en novelas de fantasía, capaz de contener 1 tonelada. Perú dijo que se lo entregaría al joven maestro, aunque muy a regañadientes. Yurin lo aceptó y le agradeció por ello, ya que no necesitaría más una mochila. Pero igual, le dijo que tomara algo. Mostrando su medicina falsa, dijo que era un antídoto para su veneno que duraría 1 mes. El protagonista comentó que, dado que Perú estaba haciendo un buen trabajo, contaba con él en el futuro, y que si seguía así, le daría la cura completa pronto, lo que animó a Perú. Al día siguiente, al amanecer, Yura sabía que debía irse sin ser vista, ya que debía tener escolta. Se movió por la mansión con gran facilidad. El joven pensó que, como era de esperar, no había nadie cerca. Un jardinero vio al joven maestro y lo saludó porque se levantó muy temprano hoy. El protagonista lo reconoció, pensando que sentía un gran poder emanando de este jardinero amable y de mano verde. Decidió usar el ojo de su creador. Se sorprendió por lo que leyó el resto del día. El protagonista se dio cuenta de que era su primera vez fuera del castillo del marqués. Desde que salió, notó algo diferente. La torre mágica. Un mago en una mesa imita al joven, preguntándole cómo podría ayudarle. Yurin respondió que le gustaría usar el portal. El mago preguntó si lo había usado antes, y el protagonista dijo que no. La recepcionista joven le informó sobre un sistema de puntos, y el protagonista pensó que era como en los aviones. El mago preguntó a dónde iba. Yurin respondió que al castillo Eisu. El recepcionista comentó que estaba lejos y costaría 50 monedas de oro. Después de pagar, tendría que firmar el pasaporte. El protagonista pensó que era caro, como esperaba, pero era bueno que Perú tuviera mucho dinero. Por ahora, usó un apodo, Poliun, el que usaba en los juegos. El mago le indicó que lo siguiera. Le dijeron que entrara en la habitación al escuchar un golpe. Eso significaría que había llegado. El protagonista entró, pensando que era un arreglo hermoso. De repente, un rayo golpeó el castillo. Yurin no entendía, pero un hombre anunció su llegada y que podía salir, dándole la bienvenida al castillo de Eisu. Yurin preguntó cómo era posible estar allí sin sentir nada. El mago dijo que usar el portal era cómodo, un orgullo para los magos. Yurin reflexionó sobre esa sensación. Se preguntó si había puesto algo tan cómodo en su historia, pero el mago animó al cliente a usar sus servicios de nuevo y le deseó buen viaje. Las puertas se abrieron y el protagonista se encontró cara a cara con un lugar completamente nuevo. Este era el castillo de Eisu, quizás porque era una región oriental diferente del dominio del marqués. Los estilos arquitectónicos eran diferentes. Además, había mucha gente. Primero, encontraría un callejón de herreros. Preguntó a un residente por información. Siguió un camino hacia una casa pequeña en un callejón. Yurin pensó que había buscado por un tiempo, pero no encontró al herrero unicornio. El cielo se oscurecía. Este era el último lugar por revisar. Pronto, una espada yacía en un yunque, y un herrero la martillaba para darle forma. El protagonista preguntó si había alguien allí. El herrero vio al nuevo cliente, y el protagonista lo confirmó, pero tenía una pregunta entre los herreros presentes. Quería saber si el herrero conocía a alguien llamado el herrero unicornio. El hombre respondió que no conocía a ningún herrero con ese nombre por aquí. Euron dudó si estaba en el lugar incorrecto. Sin embargo, el herrero dijo que ese es el nombre que piensa usar para su tienda pronto. Urine usó su ojo de creador en él. Al ver que su nombre era Giranox y tenía la habilidad de crear armas demoníacas, el protagonista supo que había hallado el lugar correcto. Le preguntó si podía ver las armas en venta. El herrero le indicó que siguiera ese camino para mirar. Uren revisó todas las armas y armaduras en la pared, preguntando cómo iba el negocio. El herrero parecía confundido. Comentó que, al estar su tienda al final del callejón y sus habilidades no ser impresionantes, aunque algunos clientes venían, generalmente solo miraban y se iban. No estaba seguro de cuánto tiempo más podría seguir así. El protagonista pensó que era interesante. El equipo allí no era broma. Vio la espada rapiña del espíritu del viento, que aumentaba velocidad de ataque y movimiento. También la espada larga del espíritu del fuego, que subía fuerza y resistencia. Luego preguntó si Girinox las hizo él mismo. Girinox dijo que sí, pero al terminarlas fueron un gran fracaso. Al forjarlas, las espadas se hicieron muy pesadas. Ni siquiera un hombre fuerte podía levantarlas. Por eso nadie las compró. Euron pensó que manos indignas tocaron las hojas. Si la persona adecuada las sostenía, el poder de la espada se despertaría. Todavía no sabía cómo funcionaba la verdadera voluntad, así que anunció que tomaría esas 2 espadas. Girinox dijo que eran piezas fallidas, pero los protagonistas pensaron que eran perfectas para Aaron y Clyde. Reflexionó que no era el tesoro que quería.
Preguntó si tenía armas muy oxidadas. El hombre no entendió. El protagonista le mostró una caja con herramientas viejas. El herrero comentó que era raro que pidieran armas oxidadas. Las había apartado para venderlas luego. De todas formas, no se usarían. El protagonista metió la mano en la caja, diciendo que era justo como lo imaginó. Geronox vio el arma y dijo que él no la hizo. Ya estaba en el almacén cuando llegó. No sabía de dónde venía. Pensó en tirarlo, pero lo guardó. El protagonista dijo que también quería la daga, y Geronox se sorprendió. Como solo eligió armas defectuosas, solo debía pagar 2 monedas de oro. La daga sería un regalo. El protagonista pensó que era una ganga. Si se supiera la verdadera naturaleza de estas armas, no podría comprarlas por menos de 200 piezas de oro, pero más que eso, deseaba al herrero. Entonces repitió que el negocio de Geronox no marchaba bien y le propuso cerrar la tienda para ser su herrero privado. Geronox dijo que era muy repentino y no sabía cómo responder. No estaba en contra de cerrar, pero era demasiado abrupto. El protagonista decidió presentarse primero. Era la lanza invencible que protegía el sur de Euron Rocks de la Casa Rocks. Geronox se sorprendió al escuchar el nombre del marqués, joven maestro. Luego se arrodilló, pidiendo perdón al señor, ya que nunca imaginó que vendría a un lugar tan humilde. El protagonista le pidió que se levantara. Geronox respondió que no era necesario. Estaba cómodo y podía hablar libremente. El protagonista aceptó, pero aún así insistió en que debía levantarse. Pensando que no podía escapar de la mentalidad inútil, Geronox cuestionó por qué querría emplear a un herrero pobre como él. El protagonista dijo que era por sus talentos únicos. El herrero respondió que no tenía nada especial. Su maestro lo entrenaba duro a diario. El protagonista pensó que parecía haber sido entrenado de manera brutal, como un espartano. Luego mencionó que había visitado muchas forjas hoy y visto varias armas. Pero Geronox era diferente. Mostraba gran cuidado y dedicación. Sus espadas estaban bien hechas y las empuñaduras, especialmente, meticulosamente creadas, vitales para evitar que la espada se deslizara en combate. Viendo su dedicación, pensó que Geronox un día despertaría un don especial. El protagonista se preguntó si podría reclutarlo. Geronox respondió que seguiría al joven maestro, pero no era como decían los rumores. El protagonista preguntó si eso era sobre él siendo basura. De todos modos, mostraría al herrero algo interesante. Puso la yema de su dedo en la daga. Luego le ordenó que despertara con su sangre, ya que era la reliquia Agnes de 1.000.000 de formas. El arma comenzó a levitar y flotó fuera de la mano del protagonista. El herrero se preguntó qué era eso. Parecía una espada ego legendaria. Euron pensó que el protagonista debía obtenerlo. El sistema preguntó si quería un contrato exclusivo con Aunts, y el joven aceptó. El alma tomó una forma diferente. Con una voz extraña, preguntó qué demonios era esto y quién se creía él para hacer un contrato con ella. «No tienes talento», pensó el protagonista, decepcionado de no sentir maná de él. Pero su tono era arrogante. La espada dijo que esto era molesto. Un tipo como él ganó un contrato de todos modos. «¿Cómo sabes de mi encantamiento de liberación?». El protagonista dijo que lo escuchó de un gran profeta. Agnes, pensando que lo inventó para hacer su historia coherente, cuestionó cómo el profeta habló con alguien como él. «De todos modos, debes conocer mis habilidades». El protagonista confirmó que Agnes era un equipo libre que podía dividirse en un cuerpo principal y secundario, capaz de transformarse en cualquier forma que el usuario imaginara. En la historia original, el protagonista usaba espada y escudo. Si el arma secundaria se perdía, volvía al cuerpo principal. Aijen dijo que probablemente no sabía usarla, ya que solo se manejaba con mana. Debería rendirse por eso. El protagonista observó en silencio. Comentó que ella era del tipo ruidoso. Señalando el arma, pensó en usarla como anillo. Aijen comentó que estaba caliente y parecía derretirse. El protagonista pensó que la energía interna funcionaba bien con el mana. De todos modos, llamó a Geronox, preguntando cuánto tiempo quería estar allí. El herrero dijo que 2 días bastarían. En 2 días, al atardecer, un protagonista se encontraría con él en el parque central del castillo. En su camino, reconoció una voz. Ilya preguntó qué era eso y por qué estaba allí, dejando al protagonista confundido. Él tenía la misma pregunta, pensando que la escena frente al parque central le parecía familiar. Era el mismo lugar donde el protagonista conoció a Ilya por primera vez. Ella preguntó qué pasaba con Euron, y él se disculpó. Pensando que la historia había cambiado, Ilya bajó de su caballo, recordándole que le había preguntado por qué estaba allí. El protagonista dijo que buscaba un herrero. Ella lo encontró raro, pues había muchos en la familia Rock. Uren explicó que quería contratar a alguien de forma independiente. La chica comentó que si lo hubiera sabido antes, habría ayudado, pero el protagonista ya había hallado a alguien bueno. Él se acercaba. Geronox llamó al joven maestro, preguntando si había esperado mucho. El protagonista negó, diciendo que llegó en el momento perfecto. Estaba presentando a su prometida Ilya, cuando alguien interrumpió, llamando al líder del equipo. Estaban por irse y querían saber quién era. Ilya llamó a Musk y presentó a su prometido Uran Rocks. El hombre repitió el nombre con miedo en su voz. Comentó que era asombroso ver a alguien de la familia Marquis Rocks allí. Se presentó como el comandante de la 5ª División de Caballeros de la familia Marquis, Musk Malone. El protagonista dijo que fue un placer conocerlo,
Pensó que ya sabía lo suficiente sin la explicación completa de Musk. En resumen, Musk era un extra patético con personalidad aburrida. Mientras Musk y sus caballeros avanzaban, unos niños se interpusieron. El protagonista intervino y comenzó una pelea. Ilya llegó justo a tiempo, deteniendo todo, y así inició su relación. Lo crucial es que el protagonista va con Ilya a la batalla y la salva de un peligro mortal, pero no logra encontrar al protagonista fácilmente, así que no tiene opción. No puede permitir que ella muera. Llamó a la chica y le preguntó a dónde iba. Ilya dijo que, por las crecientes oleadas de orcos cerca del castillo de Eisu, sus caballeros tenían la orden de someterlos. El protagonista pidió un favor. Quería acompañarla, e Ilya preguntó por qué. El protagonista explicó que como aprendiz buscaba experiencia real y deseaba probar sus habilidades. Ilya dijo que podría ser peligroso, pero el protagonista aceptó, diciendo que era buen corredor. La chica lo pensó y aceptó, ordenando a Sir Musk que diera un caballo. Intentó argumentar que no iban de viaje casual y que incluso con los orcos no podían bajar la guardia, especialmente porque no sentía maná de la orina y no tenía obligación ni deseo de proteger a nadie. Ilya llamó a Sir Musk de nuevo, diciendo que era una orden y que dejara de hablar y solo lo hiciera. Musk aceptó murmurando, diciendo que prepararía todo y que si era una orden, lo haría. Con una clara intención oscura al mirar atrás, el protagonista y Ilya se miraron en silencio durante el día. Ella dijo que era peligroso y que su prometido debía estar cerca. Uren simplemente aceptó. Le dijo a Gironox que se sujetara bien y aceptó la orden del joven maestro. Así, el ejército comenzó a avanzar. El ejército avanzó en el área. Ilya dijo que se dividirían en grupos de 5 para buscar la aldea orca. No debían atacar primero, sino regresar y dar una señal si la hallaban. Entonces se dividirían y ella iría por ese camino con su grupo. Avanzaron y el día pasó hasta el anochecer. Un soldado comentó que las huellas estaban lejos y eran difíciles de hallar. Anochecía y él quería saber qué hacer. Ilya dijo que no había opción, por ahora regresarían, pero un ruido repentino se extendió por el grupo. Era una bengala, y había otra en otro camino, repitiéndose en más lugares. Ilya preguntó cuántas habían visto, sumando 5, pero Yurin pensó que eran 4, y él no había. Contaron. El líder decidió ir al desierto del noroeste primero, así que empezaron a cabalgar hacia allá. Ilya notó algo al acercarse. Todos sus soldados estaban muertos. El grupo estaba asombrado. Incluso la armadura se había derretido, y se preguntaban cuándo les alcanzó. Ilya les ordenó avanzar hacia la señal de Bengala desde el sur, así que cabalgaron en esa dirección con extrema prisa. Ella notó lo mismo al llegar allí. Todos sus soldados estaban muertos. Su compañero advirtió que debían moverse rápido a la siguiente área, pero Urine interrumpió, diciendo que no podían ir ahora. Ilya cuestionó esto y llamó a su esposo. El protagonista advirtió que los orcos cazaban a los soldados uno a uno, y ahora no tienen ninguna posibilidad de ganar. Deberían parar la operación y lanzar una bengala para reunir fuerzas. Su soldado le mandó callar, diciendo que no sabía nada de avanzar en esa formación. Dijo que todo era un desastre por culpa de alguien como él. Jurain recordó que en la historia original, el protagonista también fue acusado. Fue maldecido por los lectores por hacerles comer batatas, y ahora sufría estrés postraumático. Musk dijo que Yura no sabía nada de batallas, pero el protagonista le ordenó callar, dejando al soldado sorprendido. De repente cayó al suelo sufriendo. Ilya lo negó, llamó a su prometido, mientras él ordenaba al subordinado que conociera su lugar. Musk entendió y pidió perdón, mientras el protagonista solo observaba. Se volvió a Ilya, pensando que en la historia original ella no escuchó al protagonista y estaba distraída. Jiren le sugirió que juzgara por sí misma, preguntándose si era el momento adecuado. Ilya admitió que, como él mencionó, no había reflexionado con calma sobre la situación. Deberían enviar la señal de Bengala Azul para reunir a las tropas allí. La señal se elevó al cielo poco después, visible en todo el bosque. Yurin descansó con el grupo. Juronox dijo que el joven maestro era increíble. Había actuado según su voluntad. El protagonista respondió que no era nada. El herrero mencionó que los soldados se reunirían, pero Euron comentó que quizás la mayoría no podría venir. Reflexionó por ese maldito Karuta que lidiaba con ellos. Geronox llamó al joven maestro, preguntándole qué esperaba. El protagonista respondió que era una batalla real. Un subordinado corrió hacia allí y llamó a la líder del escuadrón, diciéndole que se fuera ya. Ilya cuestionó esto y blandió su espada hacia un ruido. Un gran grupo de orcos se acercó. Un ejército numeroso. Musk se quejó de que eran demasiados monstruos. Ilya estaba confundida y se disculpó con Urine, sintiendo que era su culpa estar en problemas. El protagonista respondió que no pasaba nada, le aseguró que no perderían la vida allí. Ella preguntó qué haría su prometido. Él llamó a Agnes y dijo que intentarían lo practicado en estos 2 días, usando el cuerpo falso para crear perdigones de hierro negro. La habilidad de 3 estrellas que obtuvo del cuerpo, pero que no había probado, era la explosión de hierro negro. Luego lanzó la bola, liberando una energía enorme.
La bola apenas tocó los ejes de los orcos, y empezaron a reír, hasta que una explosión cubrió toda el área. Los números se redujeron notablemente con solo el golpe del protagonista. Movió su mano, haciendo que la explosión de hierro negro volviera. Pensando que la habilidad de Agnes tenía energía con sus destrezas, los orcos decidieron avanzar contra el joven. Lanzó la bola, causando otra gran explosión. Ilya preguntó qué lanzó. Los protagonistas dijeron que eran esferas de hierro negro, y que lo explicarían luego. Sin embargo, el número de orcos había disminuido bastante. Ilya preguntó qué hacía su ejército, porque pueden ganar. Ahora es su oportunidad, y deben vencer a los orcos restantes. Ilya avanzó contra las criaturas y separó a una. Sus subordinados, con esfuerzo, atacaron a la otra. Un orco observador estaba asombrado. Entonces se encontró frente a una figura roja, ahora mirando con miedo. La figura agarró su cabeza con una mano. Ilya y su ejército se giraron de repente. Ella se preguntó qué era eso. Era enorme. Con esa criatura destruida, el orco, el protagonista, pensó que al fin había llegado. Ese era Karuta, el legendario guerrero orco. Si no capturaban a este arrogante hoy, todos perderían sus vidas. Karuta lanzó un rugido que atormentó a todos. En esa área, apoyando su espada en una superficie, saltó hacia Ilya. La chica gritó que necesitaba esquivar, pero su esposo la detuvo, preguntando por qué se quedaba quieta. La apartó del impacto del ataque. Dijo que casi habían perdido la vida. Ilya estaba atónita, viendo a sus subordinados sin vida. Karuta rugió, mirando al protagonista. Yurin lanzó una explosión de hierro negro. Se dirigió rápido al cuello del augur y detonó como una explosión. Karuta permanecía intacto y rugió de nuevo. Murmuró algo mientras se acercaba a los protagonistas. Yurin se preguntó si no servía. Su constitución era la de un guerrero orco, y su piel dura como acero. Helia maldijo al tipo, exigiendo saber cómo se atrevía a derrotar a sus subordinados así. Emanó su aura de espada, prometiendo no perdonar esto. Luego cargó con su habilidad rápidamente. Su espada chocó igual contra los orcos. Se intercambiaron golpes, pero Karuta se mantuvo firme, defendiendo todo. Los subordinados aclamaban a su líder, diciendo que era genial. Yurin pensó que, como era de esperar de Ilya, su habilidad de reina de la espada era impresionante, pero aún era el inicio de la novela, y pensar que era tan fuerte como para empujar a Karuta hasta aquí, incluso cortando su armadura y piel. La furia del monstruo se mostró por primera vez, captando la atención de la chica. Rugió, emanando su aura, e Ilya se preguntó cómo lo hacía. Karuto miró a un lado y movió su espada rápido, obligando a Ilya a bloquear. Como en la historia original, Ilya fue vencida por Karuta. Los soldados fueron a asistir a su líder. Ilya dijo que era humillante, pero no podía vencer a este monstruo. Necesitaban huir para sobrevivir. Sin embargo, el protagonista avanzó hacia la batalla. El orco llamó a Urim en su lengua, mientras el protagonista empuñó su daga. Preparándose, lanzó su ataque directo a la criatura. Haruta desvió el ataque fácilmente. Urim pensó que el puñal lanzado con un golpe directo fue destruido con un simple golpe. Como esperaba, el monstruo rugió de nuevo, intentando comunicarse con el protagonista. Pero entonces se confundió al notar algo, pues en la hombrera de su armadura había restos de la explosión de hierro negro, causando una inmensa reacción en cadena. Karuta resultó herido por el golpe, dejando su brazo derecho inservible. El protagonista comentó que el primer ataque era falso. Karuta estaba tan ocupado bloqueando el golpe directo que no notó el que venía detrás. Su piel era como acero, pero no todo su cuerpo. Su debilidad seguía siendo la grieta en su armadura, así que no podía lanzar cosas allí. El golem temblaba de miedo ante los planes del protagonista. Luego cargó hacia él con fuerza instintiva. Intentó un tajo horizontal, pero Yurin logró esquivarlo. El monstruo intentó atacar varias veces más, pero siempre fue evadido. Yurin movió su daga, preguntando qué planeaba hacer. En ese momento, otra explosión impactó a la criatura. El protagonista mencionó que solo temía esto, pero no pensaba dejarse atrapar fácilmente. El orco se volvió hacia Shirinox. Comenzó a avanzar hacia él, mientras el protagonista solo gritaba que no lo hiciera. Karuto saltó hacia el herrero. El protagonista maldijo la situación y desató su energía interna. Tenía que salvarlo de alguna manera. Vertió tanta energía interna como pudo en sus pasos del tesoro dracónico. El monstruo intentó golpear al herrero, pero el protagonista lo interceptó con una velocidad que dejaba rastros. Ese impacto golpeó el suelo con fuerza, y Karuta se giró. Elías dijo que no era posible. Esa velocidad de antes fue increíble. El protagonista decidió acabar la pelea ya y llamó a la IA. Una de las armas ocultas de alto nivel de los 4 cielos del clan Tank era la mariposa flor. Luego la lanzó al orco usando un tiro curvo. La mariposa voló despacio hacia el orco. Se movía con gracia y delicadeza. Ilya lo llamó un golpe hermoso. Mientras el orco temblaba de miedo, intentó espantar a la mariposa con su espada, pero ésta esquivó todos los ataques hasta que rompió su defensa y tocó su pecho, haciendo que el orco gritara como nunca en su vida, provocando una explosión final. Euron miraba, algo aprensivo, y Elia estaba atónita. El protagonista no estaba seguro, pero con tanto poder en la sangrienta mariposa flor era suficiente para perforar al guerrero orco.
Fue intenso. Musk dijo que cayó y ganaron. Ilya se giró, diciendo que no había acabado. Quedaban orcos pequeños. Ordenó a su ejército eliminarlos. Geronox agradece al joven maestro por salvarlo. El protagonista pensó que la primera batalla real terminó segura. Esa noche, en el campamento del ejército, el protagonista preguntó a Ilya si estaba herida. Ella dijo que no estaba bien, pero como le debía un favor, no podía quejarse. El protagonista dijo que estaba bien si ayudaban, y era natural, dado lo que ella pidió antes. No entrenó en esgrima, sino en armas ocultas. Dejando a la chica perpleja, el protagonista confirmó que eran la esfera explosiva y la mariposa. Al final, eran sus armas ocultas. Ella lo halló increíble. Era muy poderoso, pensó Mira, le costaba aceptarlo. Estaba seguro de que ella siempre pensó que la espada era la mejor arma, pero sus horizontes se expandieron. Un caballero informó al capitán que había preparado una bolsa mágica. Ilya asintió, diciendo que quizás no podrían hallar todos los cuerpos ahora, pero al menos deberían llevarse al líder. Clavó su espada en el cuerpo de Karuta. Se levantó, diciendo que su tamaño era increíble. Si intentaban meterlo en la bolsa mágica, no cabría. Ilya dijo que estaba bien. Fueron hechos para proteger, así que no deberían sentirse mal, pero como anochecía, deberían regresar ya. Luego se movieron a caballo. Cuando Musk se encontró con el capitán, ella preguntó dónde había estado. La señal de fuego ocurrió hace tiempo. Él, desconcertado, dijo que fueron emboscados por orcos lejos y se retrasaron por la pelea. Ilya entendió, pero quería saber dónde estaban los demás, ya que solo quedaban dos. Musk dijo que los derrotaron y que los orcos eran más fuertes de lo esperado. Pero la capitana pidió ver los cuerpos y ordenó que se los llevaran. Mientras el caballero intentaba cambiar de tema, se acercó a ella mientras Ilya seguía dando órdenes. Luego anunció que explicaría sus posiciones iniciales primero, hasta que sacó un puñal sigilosamente para intentar atacar a Ilya, pero el protagonista intervino. Musk cayó al suelo y dijo que afirmaba luchar contra orcos, pero no tenía ni una gota de sangre verde. Claramente colaboraba con las criaturas, filtrando información desde el inicio. Musk preguntó cómo lo sabía. Ilya desenvainó su espada, diciendo que así era. El hombre intentó mencionar que la familia Malone había logrado grandes hazañas para la familia Marcus, pero ella lo ignoró sin más. Ella le pidió que dejara de cortar otra vez, y así siguió la noche. En la residencia noble del castillo Isu, Geronox despertó al joven maestro, llamándolo repetidamente. Euron se levantó y preguntó qué necesitaba. El herrero mencionó que casi era la hora del almuerzo y que el capitán Elliot estaba allí para verlo. La chica llegó con un vestido negro, preguntando si su prometido había dormido bien. El protagonista estaba muy confundido. Él preguntó qué pasaba con ese atuendo. Ilya dijo que Yurin debería ir a su casa. Su padre le ordenó llevarlo y preguntó si vendría. El protagonista pensó que, de cerca, llamarla la mujer más hermosa del mundo no era exagerado, y dijo que sí iría. Ilya dijo que lo esperaría afuera y que debía prepararse para salir. Yurin pensó un poco, notando que su favorabilidad había subido desde que la ayudó. Una vez afuera, el protagonista llamó a Ilya y se disculpó por hacerla esperar. La gente afuera glorificaba a la caballera de sangre de hierro, Lady Ilya, quien derrotó al guerrero orco por sí sola, y la gloria era suya. Yurin pensó que este título le fue otorgado porque no se rindió ni siquiera al enfrentar la muerte. Era igual que en la novela. La gente también gritaba que él era Lord Euron, el mago de hierro, y que era muy guapo. La protagonista se confundió, pensando que estos apodos surgieron de los testimonios de los soldados. Creyeron que era un mago al verlo manejar esferas de metal. Ilya lo llamó de pronto. Dijo que ya lo había mencionado antes, pero estaba muy agradecida por haber sido salvada 2 veces. La protagonista dijo que no necesitaba mencionarlo, era natural. La chica anunció que al amanecer fue al bosque a recuperar los cuerpos del terrible campo de batalla. Fue desgarrador verlos a todos alrededor del bosque. Entonces se dio cuenta de algo. Si no hubiera sido por él ayer, habrían terminado igual. La protagonista baja la mirada, pensativa. Ilya dice que entrenará más duro y se hará más fuerte. Superará a todos sin excepción y no será derrotada otra vez. Mientras Euron piensa que realmente ha florecido su talento, los magos prepararon el portal al dominio de Marcus. Ilya dijo que como no estaba lejos, su padre envió a los magos de la familia. Deberían ir rápidamente. Al reunirse en el centro del portal, esos magos comenzaron a conjurar y se realizó la magia de teletransportación. Euron y Geronox estaban asombrados por esto. Ilya comentó que hacía tiempo desde su última visita al territorio. El protagonista pensó que el paisaje había cambiado rápido. Sintiendo algo de mareo, Geronox se preguntó si todas las familias nobles tenían casas tan grandes. De todas formas, parecía que el protagonista fue invitado a comer. En la historia original, solo comía la sopa de chirien del dominio del marqués cada día. Hoy al fin probaría la auténtica cocina noble. El marqués dio la bienvenida a su yerno, diciéndole a Euron que pasara. Euron intentó inclinarse, pero el marqués le indicó que se sentara.
Como no se requerían formalidades, el joven aceptó y se sentó frente a Ilia. Marcus dijo que primero debía agradecerle porque, antes de ser su prometida, ella era su hija, y estaba agradecido por salvar la vida de Ilia. El protagonista dijo que no era nada especial, solo algo que debía hacer. Luego les sirvieron la comida. El protagonista esperaba con ansias que se revelara. Esa era la sopa especial de chirrine de la familia del marqués. El marqués comentó que, como la familia Rocks, tenían su receta secreta, y su tradición era comer churine tras una batalla. Así que por favor disfrútelo. Uren agradeció la comida, intentando convencerse de que podía. De repente, mientras comían, el marqués preguntó cuándo se casarían. El protagonista estaba confundido, y el marqués mencionó que era sobre su hija. Euron pensó que debía ser una prueba. El marqués probablemente no le caía bien, ya que su afecto era de -10, incluso tras salvar a su hija. Respondió que se casaría ya si pudiera, y Ali se sonrojó. El protagonista añadió que aún no era el heredero de la familia, y su pasado problemático hacía que la gente lo subestimara. Para ser digno de Ilia, cambiaría, y al convertirse en heredero, la haría su esposa. El marqués preguntó si pensaba que esto era posible, ya que había oído que su hermano menor era un genio. ¿Realmente creía que podía superarlo y ser heredero? Euron respondió que sí, que podía. El marqués rió, diciendo que había cambiado, como decían los rumores, y que lo apoyaría. Pero cambió de tema, mencionando que antes de que llegara Euron, llegó un mensaje de Wellington. Su presencia ya había alcanzado a la familia Rocks, y alguien le informó mediante comunicación mágica. El protagonista preguntó qué dijo su padre y el marqués respondió que deberían comunicarse. Después de la comida, el protagonista simplemente le agradeció y miró a Ilia mientras comía, preguntándose por qué estaba de mal humor de nuevo. De todos modos, parecía que había impresionado a Marcus. En otra sala, comenzó la comunicación. Un mago llevó el orbe a la casa de los Rocks y proyectó la imagen del señor. El protagonista pensó que era como un proyector o videollamada. El joven llamó a su padre y pidió perdón, mientras su padre maldecía al mocoso. Luego le preguntó si se había lastimado en algún lugar, y el protagonista lo negó. Wellington cambió de tema rápidamente, queriendo saber si era cierto que había salvado a Ilia y vencido a un guerrero orco. El protagonista respondió que solo tuvo un poco de suerte. Su padre entendió, diciendo que escucharía los detalles a su regreso y quería saber cuándo volvería a casa. Uren decidió que regresaría pasado mañana. Su padre le pidió que trajera a su hermano cuando viniera dejando al joven. Sorprendido, el marqués mencionó que Uren partiría temprano mañana, pero que sería bueno si se quedara unos días más, y Euron dijo que quería hacerlo. Su padre le dio una tarea. El marqués dijo que era una pena, pero ofrecería portales mágicos para viajar cómodamente. Uren suspiró, pero decidió rechazar la oferta, sin importar lo agradecido que estuviera. Estaba en un punto donde debía mejorar sus habilidades entrenándose y sería mejor no relajarse usando teletransporte. El marqués comentó que realmente se había transformado en otra persona. Estaba emocionado por ver lo fuerte que Euron se haría, y el protagonista le agradeció. Ilia sonrió ante eso, y Euron pensó que a ella le gustaba estar afuera. El protagonista pensó que había un motivo para no usar el teletransporte de la familia Marcus. Uranox mencionó que el camino a la capital estaba en la dirección opuesta, y Urine había dicho que irían allá. El protagonista dijo que debía parar en un lugar antes, la gran montaña cerca del marqués, conocida como el Claro del Dragón. Geronox preguntó por qué quería ir antes de la forja. Preguntó si el joven maestro también pediría un deseo, pero el protagonista lo negó. En su lugar, tomaría un tesoro, pensando que el protagonista original lo hallaría después. Siguieron caminando por ahí. La cueva, llamada Claro del Dragón, fue hogar de dragones en tiempos antiguos. Su subordinado comentó que era temprano, pero había mucha gente. Preguntó si realmente habría un tesoro, pero los protagonistas dijeron que era falso y que el mundo estaba lleno de secretos, así que Geronox debía seguir. Mientras iban al frente de la montaña, Geronox aceptó. Caminaron y el herrero respiraba con dificultad, diciendo que no había nada allí. El protagonista se preguntó si eso era todo. La entrada parecía una puerta de coche. Miró alrededor, dudando si había alguien cerca. El protagonista decidió abrir la puerta del coche. Se asombraron cuando la puerta tomó forma y se abrió de lado. Geronox dijo que era imposible, pero el protagonista decidió que entrarían. Entraron hasta que la piedra se cerró. El herrero comentó que era más brillante de lo esperado. Al ver que era una gema, Uren le advirtió que no la tocara, ya que activaría una trampa. Geronox preguntó qué trampa era, pero el protagonista explicó que todo el lugar se convertiría en un mar de fuego. Había muchas trampas, así que Geronox debía quedarse cerca, y el herrero aceptó. Se acercaron a un altar, enfrentándolo. Geronox dijo que era increíble, pero no había nada encima. El protagonista cuestionó si Geronox sabía lo que estaba escondido detrás, ya que el falso claro del dragón terminaba allí y detrás de esa pared sentía la energía de personas. Ahora rezaban a ambos. El protagonista decidió que, de todas formas, verían el tesoro. Empujó la manija bajo el altar, se abrió la entrada y Geurinox dijo que era increíble.
Eran 3 bolsas de monedas de oro. Yurin tomó una caja, pensando que valía más que las monedas. Era el jade del guerrero con un efecto de renacimiento, esencial para fortalecerse. Avanzaron y Gerenox preguntó a dónde ir. Euron respondió que a la torre mágica en el castillo de Heisu. El herrero comentó que incluso ahora, mucha gente seguía rezando afuera. Entonces, el joven notó una presencia y presión tranquilas. Usó el ojo del creador en esa mujer. Sin embargo, no pasó nada y el protagonista pensó que ella solo aparecería más adelante en la novela. Jaronox preguntó qué era eso. El protagonista se cuestionó cómo su aura podía ser tan fuerte. Era alguien a quien no podía vencer ahora, así que necesitaba irse rápido.